Bueno, muchas gracias por la oración. Damos amén una vez más a la oración. Gracias, hermano Ivón, gracias, hermano Tomás, y gracias a todos por estar presente. El tema de hoy, como lo pueden ver allí pues en la pantalla, lo hemos titulado de la siguiente manera: destruyó Dios a los israelitas rebeldes que adoraron al buey Apis. Estamos haciendo referencia a la historia de la idolatría en el Sinaí. Vamos a ver los textos y los contextos y estudiaremos entonces a ver si Dios mató o destruyó pues a estos rebeldes. Comienza la historia en Éxodo 32, 1 y 2, cuando habla, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, después que subió. Entonces se llegó a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Con esto esperaba entonces Aarón que de forma sutil ellos desistieran de esta idolatría. Pero más bien los reforzó, ¿no? Los reforzó en su idolatría. Y dice el versículo siguiente que todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, lo trajeron a Aarón, tomó de las manos de ellos, los formó con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y le pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Pocos días había pasado desde el momento en que Dios había proclamado los 10 mandamientos en el Sinaí. El segundo mandamiento justamente prohibía o prohíbe esta práctica de tratar de representar a Dios bajo imágenes. Y decimos que es esta práctica porque la proclama de Aarón fue: mañana será fiesta a Jehová. O sea, ellos estaban adorando a Jehová bajo la figura de un becerro de fundición. Y vemos aquí que no, en este caso no les importó la idolatría, ¿no? No les importó ¿cómo se diría? El sacrificarse de su codicia, de sus zarcillos, y para hacer este ídolo. Lo hicieron y, no contento con eso, confundieron a Dios porque le dijeron que ese era Dios, Jehová. Mañana es fiesta de Jehová. Ahí tienen una imagen en la pantalla, que es una imagen arqueológica. No es un dibujo, sino que es algo real que se encontró en Egipto y que representa la adoración del buey Apis, del becerro de oro. Fíjense que aparece allí como un altar, el becerro como postrado, y en la cabeza, entre los dos cuernos, aparece allí un disco. Esto, lo que no, cuando uno va pues a la historia, los descubrimientos arqueológicos históricos, resulta que este buey Apis era la representación de Osiris, o la encarnación de Osiris, que era una representación del dios Sol. O sea, ellos estaban haciendo la adoración al Sol a través del buey Apis. Y cuando dice mañana es fiesta a Jehová, están adorando a Jehová, supuestamente a este buey bajo el nombre de Jehová, en el día especial que se adoraba al buey Apis, que era por consiguiente el día del sol, porque este buey era la representación del sol. ¿Y qué vemos allí? Bueno, justamente pocos días antes Dios le había manifestado primero que Él era Dios, que no tenía imagen, que no debían hacer la imagen, y que su día era el día sábado. Y ahora ellos se van a hacer un falso cristianismo
por así decirlo, una falsa religión, tomando el nombre de Jehová, pero usando un ídolo y una imagen que no es de Jehová, y adorándole en un día que Dios no había dicho. Además de eso, en el versículo 6 vemos que esta adoración era una adoración típica de las de Egipto, licenciosa, pagana, idolátrica, con glotonería, con licencia, ¿no? Se levantó el pueblo a comer y a beber, la glotonería, y se levantaron a regocijarse. Según leímos en el versículo inicial de 1 Corintios 10, se refiere como jugar, ¿no? Y según los estudiosos de la arqueología, esta adoración a este buey habían prácticas licenciosas, ¿no? Eran bailes sensuales y bailes licenciosos lo que se hacía en la adoración de este becerro, ¿no? Ahora, lo que nos comenta un poco el espíritu de profecía es un poco lo que pasó poco antes, ¿no? O en el momento que estaban ellos ahí por poner el ídolo. Dice que hubo un frenesí ciego e irrazonable que se posesionó de la multitud. Y que hubo algunos que sí permanecieron fieles a su pacto con Dios. Pero, como la mayoría se unió a la apostasía, esos pocos que osaron denunciar esta actitud como idolatría, dice que esos pocos fueron atacados, maltratados, y en la confusión y en el alboroto perdieron la vida. Esto lo dice Patriarca y Profeta en la página 289 en su versión electrónica, y sería el capítulo 27 del libro Patriarca y Profeta. ¿Qué podemos ver? Bueno, cómo se apartan de lo que ya Dios les había establecido. Ahora, lo que viene a continuación es que Dios se levanta su ira. Éxodo 32, 7 al 10 nos dice que después Dios le comunica a Moisés lo que está pasando. Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende, tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí la palabra corrompido es la misma palabra que se usa en el caso de Sodoma y Gomorra y en el caso del mundo antediluviano. Por eso es que entendemos que esta corrupción de idolatría venía con fornicación, con orgía, con glotonería, etc., ¿no? Versículo 8. Presto se han apartado del camino que yo les mandé y han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y han sacrificado a él. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses. Este es tu Elohim, que te saca de la tierra de Egipto. Dijo Jehová más a Moisés: yo he visto que este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y yo a ti te pondré sobre gran gente. En estas palabras, Dios le muestra a Moisés su deseo de castigar con la muerte a este pecado. Déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Los comentarios que hace Elena de Juan al respecto en Patriarca y Profeta son los siguientes, ¿no? Dios hubiera podido detener el movimiento desde un principio, pero toleró que llegara hasta ese punto para enseñar una lección mediante el castigo que iba a dar a la traición y a la apostasía. Y otra cita dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Había dicho el Señor. Si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por ellos? Entonces noten que cuando aquí Dios está hablando, se encienda mi furor y los consuma, está hablando de destruirlos, de castigarlos con la muerte por ese pecado. Acuérdense que Dios había dicho en el Sinaí: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. El Señor no comparte su gloria y ni la quiere compartir con nadie. Y su furor se enciende porque justamente lo estaban representando falsamente. Habían llamado a Jehová a ese becerro, a ese dios sol. Habían proclamado un día de fiesta para ese dios sol, que no era el día sábado, sino el día del sol. Entonces Dios
se iró en gran manera y quería pues destruir, consumir a Israel. ¿Qué pasa? Moisés intercede. Moisés oró a la faz de Jehová y le dijo: Jehová, ¿por qué te se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Noten en el versículo anterior, Dios le dice a Moisés, en el versículo 7, anda Moisés, desciende, porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y en el versículo 11 Moisés le responde: ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste? O sea, no es mi pueblo, Señor, es tu pueblo. ¿Y por qué los vas a destruir? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. O sea, Moisés entendió que Dios los quería destruir, que Dios estaba decidido a destruirlo y que ellos eran culpables de la destrucción. O sea, noten que Moisés no disculpa su pecado, no le dice: no, Señor, pero eso no es tan grave, no te molestes por eso, que eso no es tan grave. No, él apela es al propósito mayor. Le dice: ¿por qué vas a destruirlo? Y entonces tu nombre, que se ha magnificado ante los egipcios y ante el mundo entero, ahora va a verse en entredicho tu nombre, porque ahora van a decir: mira, Dios lo sacó para matarlo. O sea, la gente no iba a comprender, la gente, los egipcios, la gente que no era parte del pueblo, no iban a comprender bien, y Moisés temía por el honor de Dios, porque el honor de Dios, del nombre de Dios, significa salvación. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero si el nombre del Señor está en entredicho, la gente no lo va a invocar, y si la gente no lo invoca, la gente no se va a salvar. Entonces, esto era una intercesión no solamente por la salvación de Israel, sino la salvación del mundo entero, para que comprendieran bien el carácter de Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces dice el versículo 14, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Sin embargo, no termina aquí la historia, porque luego dice, esto fue lo que ocurre estando con Dios intercediendo a Moisés arriba todavía en la montaña. Ahora Moisés desciende, versículo 19. Llegó al campo, vio el becerro, vio las danzas, o sea, estaban regocijándose, era bailando. Había una juerga aquí, ¿no? El mismo Moisés se enardeció en ira, quebró las tablas del pacto, tomó el becerro, lo redujo a polvo, lo echó en el agua y le dio a beber agua a los hijos de Israel para que notaran cuán inútil, cuán fútil, cuán sin poder era este becerro. Y luego al primero que reprende a Aarón. Aarón, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Entonces Aarón, en lugar de confesar su pecado, se justifica. No se enoje mi Señor, tú conoces el pueblo, es inclinado al mal. Me dicen: haznos dioses que vayan delante de nosotros, que este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Yo le respondí: ¿quién tiene oro? Me lo dieron. Eché el oro en el fuego y salió este becerro. Noten las palabras de Aarón: salió, o sea, salió solo. Como que le hubiésemos dicho a Aarón: pero la evolución no existe, nada ocurre solo. Pero Aarón se justificó diciendo: salió este becerro, ¿no? Cuando fue él quien lo hizo, pero él quería exculparse a sí mismo de este pecado. En Deuteronomio 9, capítulo 9, versículo 8, dice que la ira de Dios se enojó, ¿verdad? En Horeb, dice, leo textualmente, Deuteronomio 9, 8. En Horeb provocaste esa ira, Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Noten la palabra, para destruiros. Deuteronomio 9, 8. Deuteronomio 9, 14. Déjame que los destruya y raiga su nombre de debajo del cielo, que yo te pondré sobre gente fuerte y muchas más que ellos. Deuteronomio 9, 20. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón entonces. Deuteronomio 9, 25. Postréme pues delante de Jehová 40 días y 40 noches que estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. O sea, la destrucción no vino, no porque no la merecían y no porque Dios no quería hacerla como castigo, sino por la intercesión de Moisés.
Comentario de Elena White en respuesta a la vehemente intercesión de Moisés. Se le perdonó la vida. ¿A quién? Aarón, está hablando de Aarón. Y porque se humilló y se arrepintió de su gran pecado, le fue restablecido el favor de Dios. O sea, a pesar de todo esto, luego se arrepiente fervorosamente, Moisés intercede y Dios lo perdona y lo restituye en el puesto. Pero noten los textos. La palabra destrucción aparece. Yo voy a destruir. O sea, el Señor iba a hacer su extraña obra. La obra de destruirlo. Pero no porque, una vez más, no porque se complacía, no porque disfrutaba esto, sino porque... ¿Por qué? El por qué lo vamos a ver más adelante. El por qué lo vamos a ver más adelante. Bueno, en la siguiente lámina, Dios castiga, Éxodo 32, 26. Se puso Moisés en la puerta del real, del campamento. Dijo, ¿quién es de Jehová? Júntense conmigo. O sea, que antes de hacer el castigo, hubo una separación. Y los llamó, ¿quién es de Jehová? Júntense conmigo. Se juntaron con él todos los hijos de Leví. Los demás no se juntaron. Noten ese detalle. O sea, ante el llamado, hubo solamente un remanente, un grupo que se puso de parte de Jehová. El otro grupo estaba rebelde. Y él les dijo, Moisés les dijo, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. No que lo digo yo, esto lo mandó a decir Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Creo que eran como 600,000 los varones que salieron de Egipto, si no recuerdo mal el texto que lo habíamos leído la otra vez. Y de esos 600,000 hubo 3,000 que permanecieron en la rebelión. Y bueno, el Señor los castigó porque, recuerden, leo de nuevo. Esto lo dijo, versículo 27, así ha dicho Jehová. O sea, fue Dios quien dio esta orden. Y usó como ángeles destructores o vengadores. En este caso no usó a su ángel o a ninguno de sus ángeles, sino que usó a los que se pusieron de parte de Dios. En este caso, los hijos de Leví. Entonces, aquí está, ¿no?, el castigo que Dios hace sobre ellos, ¿no? Estaba buscando aquí a ver si aparecía rápidamente. ¿Cuántos fueron los que salieron de Israel? Bueno, no lo consigo rápidamente, pero eran bastantes. Si no recuerdo mal, eran como 600,000 que habían salido. Bueno, ¿qué dice el Espíritu de Profecía en relación con esta matanza? Estos 3,000. Patriarca y Profeta, página 294. En el nombre del Señor, Dios de Israel, Moisés ordenó a los que estaban a su derecha y que se habían mantenido limpios de la idolatría. Aquí ahora ella nos amplía y nos hace entender que estos que se pusieron de parte de Jehová eran los que no habían participado en la idolatría. Ordenó a los que estaban a su derecha y que se habían mantenido limpios de la idolatría que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión. ¿Quiénes? Los que persistían en la rebelión. O sea, los que habiéndoseles reprendido, habiéndoseles quemado el ídolo, habiéndoseles dado de beber del agua, que para que se dieran cuenta que un ídolo nada es. A los que habiendo escuchado el llamado al arrepentimiento, sin embargo, persistían en la rebelión, esos fueron los que cayeron en aquel día como 3,000. Sin tomar en cuenta, dice, sin tomar en cuenta la posición, la parentela ni la amistad. Los cabecillas de la rebelión fueron exterminados. Pero todos los que se arrepintieron y humillaron alcanzaron perdón. Noten entonces que fueron destruidos, sí, por orden de Dios, sí.
pero solamente los que persistían en la rebelión, los que eran líderes de la rebelión, los cabecillas de la rebelión. ¿Fueron destruidos por quién? Bueno, Dios mandó, aquí está, Jehová Dios de Israel, póngase la espada, mate a cada uno, sea su hermano, sea su amigo, sea su pariente, no importa, si está en la rebeldía, tienen que castigarlo con la muerte. Esto vino de parte de Dios y fue ejecutado por los de la tribu de Leví. Comentarios, más comentarios. Los que llevaron a cabo este terrible castigo, al ejecutar la sentencia del Rey del Cielo, procedieron en nombre de la autoridad divina. Note, ¿no? Procedieron en nombre de la autoridad divina. Vamos aquí a subrayar esto. Los hombres, dice, continúa aquí, ya va, que se perdí aquí. Ajá. Los hombres deben precaverse de cómo en su ceguedad humana juzgan y condenan a sus semejantes. Pero cuando Dios les ordena ejecutar su sentencia sobre la iniquidad, deben obedecer. Repito, los que llevaron a cabo este terrible castigo, al ejecutar la sentencia del Rey del Cielo, procedieron en nombre de la autoridad divina. No procedieron en nombre del diablo, ni fueron inspirados por el diablo, ni fue el diablo quien los hizo. Los hombres deben precaverse, sí, de cómo en su ceguedad humana juzgan y condenan a sus semejantes. Pero cuando Dios les ordena ejecutar su sentencia sobre la iniquidad, deben obedecer. Los que cumplieron este penoso acto manifestaron con ello que aborrecían la rebelión y la idolatría y se consagraron más plenamente al servicio del verdadero Dios. El Señor honró su fidelidad otorgando una distinción especial a la tribu de Leví. Acuérdense que fueron ellos entonces entregados a la asistencia del tabernáculo. Mientras sostenían el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. Ahí está. Únicamente fueron castigados, exterminados los que persistieron en la rebelión. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué tal la respuesta a lo que estábamos leyendo? Hay una cita que dice aquí: los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. O sea, primero, Dios castigó. Todos los que hicieron la justicia procedieron en nombre de la autoridad de Dios. Fue Dios quien dio la orden y ellos ejecutaron la sentencia, pero vino la orden de parte de Dios. ¿La orden de qué? De ser destruidos. ¿Y quiénes fueron exterminados? Los que persistieron en la rebelión. ¿Por qué fueron? Bueno, porque ellos se habían comprometido en el Sinaí a obedecer. Y bueno, entonces si tú estás si tú te comprometes en un pacto que debes obedecer y si no obedeces mueres, aquí no hay nada de extraño. O sea, si tú te comprometes en un pacto, dice, bueno, yo voy a hacer esto y si no lo hago, pago tal suma de dinero, sabes que te comprometiste a eso. Si no lo cumples, tú vas a sufrir las consecuencias de ese pacto. En este caso, era la muerte. Dice que aquí ellos habían aceptado ese pacto. Se rebelaron luego, bueno, debían ser castigados. Fueron castigados. El porqué, explicación más amplia de esta situación para entenderlo. El amor, dice Elena de White, no menos que la justicia exigía que este pecado fuera castigado. Noten, el amor exigía el castigo igual que la justicia. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye, noten que se lo subrayé allí en rojo y en amarillo. Está hablando de Dios. Dios es protector y soberano de su pueblo. Dios destruye
a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. O sea, Dios mata, Dios castiga, Dios destruye. Bueno, según Patriarcas y Profetas, página 295, sí. Destruye a los que insisten en la rebelión. ¿Para qué? Para que no lleven a otros a la ruina. Al perdonar la vida a Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiera que el pecado quedara impune. La influencia que por medio de su vida y ejemplo él ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio. La historia de los antediluvianos demuestra que una larga vida no es una bendición para el pecador. La gran paciencia de Dios no los movió a dejar la iniquidad. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. Entonces la destrucción de los rebeldes, de los que persisten en la rebeldía, es también amor. Eso es lo que eso es lo que muchos no entienden. De los que tratan de presentar otra teoría y otro carácter de Dios, roban a Dios de este atributo de su carácter, que es amor. El diablo cuando destruye por placer, pero Dios no lo hace por placer. Dios lo hace por amor. Aquí lo está diciendo. ¿Por qué? Para que no lleven a otros a la ruina. Y solamente lo hace cuando los rebeldes entran en un estado de rebeldía y entran en un estado de persistencia, del cual ya no van a regresar. O sea, cuando cruzan el límite. Pero sí lo hace, sí. Ahí lo está diciendo. ¿Dios destruye? Sí. La respuesta es sí, porque aquí lo está diciendo. Destruye a los que insisten en la rebelión. ¿Y por qué lo hace? Lo dice, para que no lleven a otros a la ruina. Algo así como que una manzana podrida daña todas las demás manzanas. Entonces esa manzana hay que sacarla para que no contamine las demás. Es lo que está diciendo aquí el texto. Así también habría sucedido con la apostasía en el Sinaí. Si la transgresión no se hubiera castigado con rapidez, se habrían visto nuevamente los mismos resultados. La tierra se habría corrompido tanto como en los días de Noé. Ojo, atención con esto que está diciendo aquí Elena de White, porque está hablando del pueblo de Israel como tal. Repito, así también habría sucedido con la apostasía del Sinaí. Si la transgresión no se hubiera castigado con rapidez, se habrían visto nuevamente los mismos resultados. La tierra se habría corrompido tanto como en los días de Noé. Si se hubiera dejado vivir a estos transgresores, habrían provocado mayores males que los que resultaron por la vida de Caín. Noten, mayores males que los que hizo Caín, o sea, mayores males que lo del mundo antediluviano. Por la obra de la misericordia de Dios, ¿por la obra de qué? De la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos había que castigar a los pocos. Patriarcas y Profetas, página 295. Entonces, la destrucción que Dios hace, el castigo que Dios hace, la muerte que Dios hace, es por misericordia y es para salvar a otros millones, a otra cantidad, para que no se contaminen, no sean corrompidos como esto. Entonces es un acto de amor y un acto de misericordia. Es lo que está diciendo aquí, pues, la Biblia, y ahora en este caso lo está diciendo el espíritu de la profecía, o sea, el testimonio de Jesús. Jesús, por medio de Elena de White, nos está diciendo estas cosas. Con profunda tristeza, el pueblo enterró a sus muertos. 3,000 habían perecido por la espada, por los que mataron los levitas. Pero además de eso dice que hubo una plaga, ¿no? Una plaga invadió poco tiempo después el campamento. Una plaga, una enfermedad que vino de parte de Dios también.
Y luego les llegó el mensaje de que la divina presencia ya no les acompañaría más en su peregrinaje. Jehová había declarado: yo no subiré contigo, no sea que te destruyan el camino, pues eres un pueblo muy terco. Y se les ordenó: quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Hubo luto por todo el campamento. Compungidos y humillados, los hijos de Israel se despojaron de sus galas desde el monte de Horeb. Así que vemos pues cómo fue el castigo de Dios, y inflexible, ¿no? Aquí. Pero esto fue por amor a los que aún no estaban contaminados, por amor al pueblo en general, para que no fuese corrompido totalmente. Esto que estamos viendo, eso que hemos leído de la plaga, lo dice Éxodo 32-35. Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. En todo esto se mostró el nombre de Dios. La deidad se proclamó a sí misma: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, aquí está, este es el nombre de Dios. Y el nombre de Dios no podemos mocharlo, no podemos quitarle unas partes que no nos gusten. Dios dice, su nombre es Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Entonces aquí, esta parte del nombre, muchos la quitan. Dios dice que Él es tardo para la ira, pero muchos que dicen que Dios no mata, están diciendo que Dios no es tardo para la ira. Están diciendo que Dios no se aira. O sea, están modificando esta parte del nombre de Dios. Es cierto, Dios se tarda para airarse, pero se aira. No es que no se aira, no es que Dios no... Aquí la ira es el castigo, la muerte, la destrucción. Dios es tardo para castigar, es tardo para matar, tardo para destruir, tardo para hacer su extraña obra, pero la hace cuando llega el momento. ¿Cuál es el momento? Bueno, cuando las personas persisten en su rebelión. Pero Él se tarda, y mientras se tarda, hay oportunidad para arrepentirse, que es donde se cumple la otra parte del nombre: misericordioso, piadoso, grande misericordia en verdad, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero el que persiste no será tenido por inocente. Entonces, bueno, esto es lo que aprendemos de la lección sobre el tema de si Dios mata o no en la historia de la idolatría en el Sinaí. Ahora, si hay alguna pregunta o comentario, este es el tiempo y el momento. ¿Alguna pregunta? Hermana Mila, hermana Ana, hermana Fabiola, Diana, Ivonne, Roxana, Tomás, hermana Mayra, hermano José Daniel. ¿Pregunta o comentario? Hermano, sí, tengo una pregunta. ¿Por qué las personas se consideran que la violencia no es rebelión, sino violencia es como matar, asesinar, y la violencia y la maldad se refiere a un mismo término: rebeldía, rebelión? Que Dios los bendiga y las bendiga. Amén. La palabra violencia, maldad, rebeldía son parecidas, pero no son exactamente iguales, porque la rebeldía, la característica es que ya implica, una persona rebelde es aquella a quien se le ha amonestado, se le ha advertido, se le ha llamado que cambie de actitud y no lo hace. La violencia y la maldad son gente que hace algo, bueno, evidentemente violento, malo, pero puede ser que todavía no sea rebelde, porque puede ser que si se le llama la atención cambie. En cambio, cuando ya es rebelde, contiene todo lo anterior: es violento, es malo, pero a la vez es
está desobedeciendo el llamado de atención de parte de Dios. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias, pastor, por el tema. A veces piensa uno que ya ha escuchado la historia, pero cuando la vuelves a estudiar, la repasas, te das cuenta de algunos detalles, como el caso de Moisés, que oró por el pueblo, le pidió a Dios. Y pensé que es lo mismo que está haciendo Jesús en el santuario, ¿no? Que está intercediendo por el pueblo y que por misericordia y que por esa petición Dios no ha destruido a la nación perversa, ¿no? Que insiste en seguir pecando. Y eso es lo que me ha quedado a mí ahora, porque no lo había visto de esa manera, como Amén. esa intercesión que hizo Moisés, pues la misma que hace Jesús. Muchas gracias, pastor, por el tema. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Es tanto, pastor, que en otro pasaje bíblico dice Moisés, yo no sé si en el mismo dice, tráeme a mí, acá está este pueblo. Sí, yo creo que usted lo leyó, que lo reyera junto con el pueblo, porque ¿cómo es? Porque el pueblo se había rebelado y él le dice, ¿qué dirán las otras naciones? ¿Los sacaste de aquí para matarlos acá? También tráeme a mí. Y se interpuso él entre el pueblo y Dios. Es la intercesión, como decía la hermana Mayra, digo, la intercesión es casi lo mismo que como Cristo está haciendo en este momento en el santuario, intercediendo por esta raza que es mala. Correcto. Correcto. Y otra, perdón, pastor, y otra cosa que me llamó la atención, como el hecho que el pueblo salió, pero ya tenían tan arraigado tenían tan arraigada la idolatría que fue difícil para ellos erradicarla. Y como no todos salieron por la fe, ¿no? Por la adoración que le debían a Dios, y como Dios dio el espacio, el tiempo, tal vez para que los israelitas recuperaran esa capacidad de adorar a Dios, pero aún así no quisieron. O sea, ya tiene uno tan arraigado el pecado que no quiere cortar, y cómo esa incredulidad endurece el corazón. Y al final esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es que lo sacaste de la esclavitud? Y aún así no quisieron entender, porque tal vez la vida era difícil, ese peregrinaje en el desierto, las pruebas y toda la dureza, ¿no?, que tuvieron ellos que vivir, pero aún así no entendieron, no aguantar. Pues prácticamente toda esa generación que salió murió, ¿no? Sí. Y no pudieron entrar en la tierra prometida, en la patria celestial, que era precisamente lo que estudiábamos, ¿no?, en la semana con la escuela sabática. Tal cual. Como Sí. al de cuenta no pudieron entrar en el reposo de Jehová, porque nunca aceptaron esa, o sea, el amar a Dios realmente, ¿no? Qué complicado es esto.
Es correcto, es correcto. Y bueno, por eso es que el apóstol lo coloca como una lección para todos nosotros, ¿no? De que no codiciemos cosas malas, ni tengamos la misma actitud que ellos tuvieron. Bueno, Pastor, ajá, sí, una hermana pregunta. Mila. ¿Usted ha grabado el mensaje? De hoy sí, también, en audio. Ah, gracias, sí. Sí, Muchas gracias. yo Bendiciones a me todos mis hermanos. pongo a la tarde, tarde-noche, a todos los estudios que se han hecho, que los tengo grabados, pasárselos para que usted lo pueda tener, que usted me lo ha pedido. Por favor, todavía estoy en espera. Sí, sí. Espero que hoy, entre hoy y mañana ya los tenga todos. Dios mediante. Gracias. Bendiciones a todos mis hermanos. Y hermanas, amén. Amén. Hermano, Hermanos. John, qué pena. Yo también grabé la predicación. Se lo paso por interno, el link. Sí, también, claro que sí. Gracias. Ah, bueno. Y un favor, pastor, hablar de la grabación, que a veces la pone usted en el Telegram, pero al quererla compartir dice que está muy grande. Entonces, no sé qué se puede hacer al respecto para que Yo le bajo luego entonces la calidad para que sea menos pesado y se pueda compartir. O, gracias. o la coloco en Spotify, lo subo en el programa que está allí para que no haga falta descargarla, sino que la gente la pueda escuchar directamente en línea, ¿no? Ah, bueno. Gracias. Vale. Amén por el estudio, hermano. Bueno, yo solo quería comentar o notaba ese detalle donde dice que por el bien de unos, ¿no? Sí. Había que eliminar a esos pocos. Y vemos que tal vez bajo esa primicia, hoy el mundo que se opone a Dios utiliza eso, pero con un engaño, ¿no? Para hacer lo malo, no para hacer el bien, no para beneficiar al mundo, sino para hacer todo lo contrario. Vemos que Satanás usa y cambia la dirección, cambia las cosas que Dios emplea y él como siempre usurpa, copia, pero siempre para lo malo. Y bueno, notaba ese detalle, ¿no? que hoy en día se está dando. Amén, es verdad. Y bueno, sí, también en Spotify, sí, para poder volverlo a escuchar y compartir con otros hermanos. Amén. Y muchas gracias. Bendiciones para todos mis hermanos. Amén. Bueno, vamos a orar para cerrar entonces el estudio por hoy. Oremos. Amén. Bondadoso Padre que moras en lo alto, te damos gracias una vez más por tus palabras, los testimonios, porque nos ayudas a comprender, Señor, los eventos del pasado, pero sobre todo para que a través de ellos conozcamos tu amor, tu justicia, tu nombre, tu carácter. Te pedimos, Padre, que no permitas que alejes de nosotros ese espíritu de rebeldía, que nosotros seamos conscientes de todas estas cosas y no nos engañemos con el pecado que endurece el corazón, sino que antes bien, cada vez que tú nos hagas entender nuestro pecado, ya sea por tu espíritu, ya sea por algún hermano o hermana, que nosotros tengamos ese espíritu de arrepentimiento como el tuvo David y reconozcamos nuestro pecado. Que así como los de la tribu de Leví escucharon el llamado cuando vino el llamado al arrepentimiento y se pusieron de tu parte, también lo hagamos nosotros. Porque realmente, Señor, queremos seguirte conociendo, porque no hay otro como tú en toda la tierra, que realmente, como dice tu palabra, eres grande, misericordioso, piadoso y amante. Bendice a todos mis hermanos que están aquí,
y levántanos con tu bendición, y que en este día todo lo que vayamos a hacer de trabajo o de actividad o de estudio sea bendecido por ti según tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén.